Muy buenos días con todos, yo soy el licenciado Jordan Andrés Montalón Guadalupe y hoy vamos a hablar acerca de cómo entender las curvas en la ventilación mecánica. Pero para ello, antes de entrar al tema de curvas, vamos a hablar acerca de la fisiología de la respiración en la ventilación mecánica. Para entender justamente la fisiología tenemos que entender primeramente que existen tres tipos de gráficos que van a actuar aquí, al cual es el primero, que es la presión-tiempo, que significa cuánta presión va a hacer la caja respiratoria para ingresar el oxígeno y sacarlo del medio. Segundo, tenemos lo que es el flujo-tiempo, que está siempre determinado por una V con un puntito, o también puede determinarse en los respiradores con una Q. Esta en cambio va a determinar en cuánto tiempo va a tardar en que todo el gas ingrese al pulmón y salga, y en qué velocidad, de cuánto a cuánto va a ir entrando y cuánto va a salir. Y por último tenemos lo que es el volumen tidal, o el volumen también llamado volumen corriente. Este va a estar determinado en ml, así que este va a determinar cuánto gas ingresa directamente al pulmón y cuánto sale. Con esas cositas en mente, entonces tenemos que recordar primero también que la respiración siempre va a tener una presión media alrededor de cero, y en ella van a actuar dos factores: la inspiración al insuflar y la expiración al botar. Entonces con ello tenemos que empezar con lo que es la inspiración. Al momento en que nuestro cuerpo inspira aire, nosotros vamos a provocar una presión negativa para que en el medio que se encuentra el aire pueda hacer que ingrese al cuerpo. Entonces, al hacer una presión negativa, que normalmente siempre se va a variar en cuadros de +2 a -2, nosotros hacemos la expresión negativa y eso va a ocasionar que el aire del exterior ingrese. ¿Cuánto volumen, cuánto gas va a ingresar? Vamos a tener un dato de 500, 600 normalmente, que es todo lo que va a ingresar directamente a la cavidad respiratoria. Y con ello solamente tenemos que determinar entonces en qué tiempo va a ir eso, que es una línea así. Aquí vamos a poner un 20 directamente, que en ese tiempo es el volumen de litros por minuto que tiene que hacer el cuerpo para ingresar aquí. Aquí, como vemos, esta va a ser una parte positiva. La presión es negativa, el flujo tiempo en cambio es positivo. Al terminar todo esto, entonces ya terminamos con lo que es el tiempo de inspiración. Comienza entonces el tiempo de expiración. El tiempo de expiración va a ser el doble de tiempo, por si acaso, para que recuerden. Si la inspiración dura un tiempo, la expiración en cambio va a durar de 2 tiempos. Aquí entonces todo el aire que ha ingresado sale al exterior. Con ello, en cambio, la presión se convierte en una presión positiva para hacer todo esto. Así que al hacer la presión positiva, esto va a ocasionar que todo el volumen que ingresó, los 500 de aquí, salgan de forma natural, vaya saliendo y termina aquí. Con ello, el flujo tiempo que va a tardar va a generar, en cambio, aquí un valor o una presión negativa para sacar todo esto, que normalmente es la misma cantidad de -20 para traer. Y el momento que hace la primera expiración, que sería el primer tiempo, ya va saliendo todo el aire hasta terminar en un valor normal de 0 en normalidad. Con eso ya todo lo que es el factor del tiempo de la respiración, el mecanismo de respiración, el ciclo respiratorio, termina. Y comienza entonces un nuevo ciclo. Así, un nuevo ciclo y un nuevo ciclo. Y así infinitamente. Con eso entonces pasemos al otro tema, el cual es cómo determinar las curvas en la respiración mecánica, en el respirador mecánico. Como ya hemos visto en la parte anterior, entonces, el cuerpo humano va a realizar de manera fisiológica el intercambio gaseoso de manera natural. Al tener un paciente trítico de tipo neuronal o por alguna patología del tracto respiratorio o X patología, no va a poder hacer esto de manera correcta, por lo que vamos a necesitar entonces la ventilación, que puede ser no invasiva o invasiva. Aquí vamos a evaluar entonces los tres gráficos que ya vimos anteriores, la cual es la presión por el tiempo, el flujo de aire, a qué velocidad va a entrar por el tiempo que va a ingresar, y el volumen total o el volumen tidal, el volumen corriente que va a ingresar a los pulmones en qué determinado tiempo. Ya. Entonces, en la ventilación mecánica cabe recalcar que
nosotros vamos a determinar todos los factores, todos los datos que el paciente va a tener. A qué flujo va a entrar, a qué flujo va a ingresar todo este aire, por cuánto volumen, y eso va a determinar cuánta presión se va a generar por eso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con dichos valores. Vamos a hacer una práctica rápida con lo que es el modo asistido controlado por volumen. Aquí nosotros entonces comenzamos con lo que es el primer segmento, que sería el volumen que nosotros vamos a ingresar a dicho pulmón. ¿Cómo sacamos el volumen entonces de un paciente? Lo vamos a hacer rápido por medio de una fórmula, la cual es volumen corriente, que es igual al peso en kilogramos, pero del peso ideal. ¿Cómo sacamos el peso ideal por si acaso? El peso ideal es rapidito, lo hacemos por medio de la altura que nosotros tenemos, 1,69 m, menos 100. Entonces, mi peso ideal sería 69 kilos. Entonces lo colocamos aquí. Volumen corriente es igual a 69 kilos por 6 si eres mujer o por 8 si eres hombre. Como soy hombre, 8. Entonces tenemos un volumen corriente de 552 ml que van a ingresar. También podemos sacar cuánto va a ser lo mínimo que de volumen que podemos ingresar y lo máximo. Esto va a ser rápidamente por medio del 20% que saquemos del flujo que ya tenemos aquí. El 20% de 552 es 110. Y este va a ser más o menos la cantidad. Así que, haciendo el más o menos, el volumen máximo va a ser de 662,4 y el volumen mínimo va a ser de 441,6 ml que puede ingresar al pulmón. Entonces vamos a hacerlo con el volumen que ya tenemos normal, el cual es el volumen total de 552 ml que va a ser. También tenemos que programar el trigger. ¿Qué es el trigger? El trigger es un dispositivo que permite que el respirador abra la válvula de inspiración por medio del esfuerzo mismo del paciente. ¿Ya? O sea, el paciente mismo va a ayudarse por medio de su estado, por medio de su fuerza, a abrir ese respirador para hacer la primera inspiración. ¿Ya? Esto, como dije, entonces está determinado por el estado de conciencia y la misma fuerza del paciente. Esto lo vamos a programar directamente por medio de una presión o por medio de un flujo. Aquí lo haremos directamente por flujo, el cual vamos a dejarlo menos 2 centímetros de agua. ¿Ya? 2 centímetros de agua. Entonces, este es nuestro flujo que el trigger va a utilizar para poder hacerlo. Si hace el esfuerzo respiratorio el paciente de menos 2, entonces el trigger se activa y el paciente se va a ayudar. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces tenemos la siguiente parte, la cual es el flujo inspiratorio. El flujo inspiratorio vamos a tenerlo por medio de, como ya lo dijimos anteriormente, es la velocidad con el que el aire va a ingresar. O sea, estos 552 de volumen que vamos a poner en el respirador para que ingresen, ¿a qué velocidad va a ingresar? Aquí lo vamos a dejar entonces directamente a unos 40 litros. 40 litros por minuto. Esa va a ser la velocidad contra el flujo que vamos a estar. Entonces seguimos con la frecuencia respiratoria. Los valores normales de la frecuencia respiratoria siempre van a ser entre 12 a 16 respiraciones por minuto. Aquí lo vamos a programar rapidito en 16 respiraciones por minuto. Seguimos entonces con la PID. La PID no es más que la presión positiva al final de la expiración. O sea, una presión que se mantiene para no llegar a cero en la presión normal del cuerpo. Esta va a ser entre 5 a 8 centímetros de agua. Aquí la vamos a dejar directamente al valor de 5 centímetros de agua. Y listo. Y por último tenemos la FiO2, que es la fracción de oxígeno que ingresa, o la concentración de oxígeno que ingresa al pulmón al finalizar la inspiración. ¿Ya? Esta va a ser entre los valores de 40 a 50%. Entonces nuestra FiO va a ser de 40%, vamos a dejarlo aquí. Ya con nuestros datos programados en el ventilador, vamos entonces a entender la curva. Como ya lo dijimos en el anterior video, que era sobre en la anterior parte, que era sobre la fisiología de la respiración, aquí va a ser igualito. Vamos a empezar entonces con lo que es el volumen tidal que nosotros ya hemos ingresado, que es de 552, que es todo lo que ingresa en la inspiración, por medio de un flujo constante, que va a ser de
40 litros por minuto, y esto va a generar una presión en el cuerpo. Esta presión va a generar 20 milímetros de H2O. ¿Pero de qué va a ser esta presión? Va a ser una presión pico o presión máxima, la cual no tiene que llegar, tiene que mantenerse en 35 o menor a 35 para evitar un barotrauma en el paciente. ¿Ya? Entonces, todo esto ha generado que al momento de inspirar trae una presión pico de 20 centímetros. Entonces, una vez que inspira el paciente, llega la expiración. Coge y todo va empezando. La presión, en cambio, el flujo va bajando un poquito y después baja totalmente. El volumen que ingresó es eliminado totalmente y entonces tenemos la presión. La presión entonces va a bajar directamente hasta un margen no de cero. ¿Por qué no baja a cero? Ustedes preguntarán. Por medio de lo que era la PID que nosotros programamos. La PID es entonces la presión positiva que queda al terminar dicha expiración. Así que aquí tenemos una presión, una PID de 5 centímetros de agua. Entonces ya esto sería todo lo que es para entender lo que es las curvas ventilatorias. Pero nos queda un gráfico, el cual es el trigger que yo les dije. El trigger no es nada más que la presión que tiene que ejercer el misma persona si está consciente para que él mismo genere el ciclo respiratorio. Entonces, como aquí lo tenemos a 2 centímetros, esta es la curva, el paciente tiene que romper dicha curva para que un 2,5, 3 o hacer los dos, para que él mismo genere una nueva ciclo respiratorio. ¿Ya? Al momento que él genera un ciclo respiratorio, esto cambia, se convierte de un modo controlado que nosotros mismos tenemos que el paciente haga, a un modo asistido. O sea que la máquina ayuda al paciente a mantener los niveles respiratorios y el intercambio gaseoso correcto. Gracias por todos, espero que hayan entendido con esta pequeña clase y nos vemos en un siguiente video.